Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre las artesanías manabitas. Dentro del estudio de la cultura popular en Manabí, la producción artesanal ocupa un lugar preponderante, no solo por el hecho de que históricamente constituyó una fuente importante de ingresos económicos, sino porque en la actualidad persiste un número considerable de artesanos que la asuman como un rasgo característico de su identidad sociocultural. A lo largo de la provincia, es posible distinguir la presencia de dos tipos de artesanías: utilitaria, decorativa. Dentro de las artesanías utilitarias, aquellas que tienen como destino la satisfacción de necesidades de autoabastecimiento, tenemos en Manabí la elaboración de una serie de objetos de uso doméstico, entre otros: los petates de paján, utilizados para dormir, las ollas de barro, cazuelas y alambiques de Zozote y San Isidro, elaboradas tradicionalmente para la cocina, los barriles de moyullo de Montecristi, destinados a almacenar el aguardiente, los sombreros de mocora, de calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol, las sillas de Rocafuerte y las monturas de Olmedo. Entre las artesanías decorativas, empleadas como objetos artísticos, contamos con la producción de los famosos sombreros de paja toquilla, los muebles de mimbre y las réplicas arqueológicas de La Pila y Jipijapa, las miniaturas de tagua de Zozote, los carritos de madera de Zambembe, Jipijapa, y las nuevas artesanías confeccionadas con hojas de zapán, concha, caracol y piedra, presentes en Charapotó, Canoa y Puerto López, respectivamente. Si consideramos que las artesanías deben estudiarse como productos en los que resuenan relaciones sociales y no como objetos ensimismados, nos encontramos en Manabí con unidades productivas sujetas a una serie de variables de índole económica y social, que definen no solo la naturaleza y función de las artesanías, sino el contexto en el cual éstas se desenvuelven. En primer lugar, el proceso de elaboración de las artesanías se realiza de forma predominantemente manual, con la ayuda de instrumentos relativamente sencillos, que representan bajos montos de inversión, a excepción de los talleres dedicados a la fabricación de miniaturas de tagua, los cuales cuentan con tecnología adaptada y fuerza de trabajo asalariada. Se hace evidente la participación de los miembros de la familia, en muy contados casos de operarios contratados, en las distintas etapas del proceso productivo, estableciéndose una división de tareas que son aprendidas de generación en generación, como mecanismos de continuidad cultural. Esto último, sin embargo, ha ido perdiendo sentido en la actualidad, dado que los jóvenes, por la crisis económica, prefieren buscar otras alternativas y producción más rentables. Por lo general, esta labor se complementa con actividades agrícolas, domésticas o de subempleo, pasando a ser adicional a los ingresos económicos mensuales de las unidades familiares. En el caso de Montecristi, la mayoría de la población, especialmente del sector rural, encamina sus esfuerzos a la agricultura y como complemento durante sus horas de ocio a la artesanía. Finalmente, cabe resaltar que las artesanías, al relacionarse con el mercado, se ven expuestas a un nuevo escenario que modifica su razón de ser original. Empiezan a ser producidas para el gusto del potencial comprador, sin tomar en consideración el sentido creativo particular del artesano y la finalidad inicial para la que fue creada. Así, por ejemplo, las ollas de barro de Zozote, tradicionalmente utilizadas para la cocina, empiezan a ser adquiridas por los compradores para decoración, demandándose además una nueva línea de miniaturas, que actualmente se elaboran bajo pedido para recuerdos de bautizo o matrimonios. Se evidencia además un desplazamiento de ciertos objetos utilitarios, provocado por la presencia de productos industriales cuyas características satisfacen la demanda del cliente. Hablando un poco más sobre las artesanías manabitas, encontramos las ollas de barro. El laborioso trabajo de moldear y crear piezas con el barro ha sido por generaciones la manifestación material del sentir de nuestro pueblo y de nuestras tradiciones.
Las piezas hechas en barro tienen una importante acogida, ya que tienen varios usos. Un caldo de gallina, por ejemplo, preparado en una olla de barro, tiene un sabor especial. Además, que preparando los alimentos en estas ollas se pueden evitar muchos problemas de salud. El barro se compone de una mezcla de arcilla, cuarzo y otros minerales y se puede moldear con facilidad mientras está húmedo, pero cuando se seca es indeformable. Sombreros de paja toquilla. Unos dedos hábiles, un puñado de hebras de una planta similar a la palma y sobre todo paciencia, mucha paciencia, son los ingredientes para confeccionar los famosos sombreros ecuatorianos de paja toquilla, que todavía hoy se tejen con el cuidado propio de las más finas tradiciones. El sombrero, emblemático reclamo turístico del país andino, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012, se conoce en muchos países como sombrero Panamá, pero se confecciona en Ecuador, donde se cultiva la Carludovica palmata, nombre científico de la paja toquilla, una herbácea relacionada con la palma y conocida también como jipijapa. También encontramos los que son las artesanías elaboradas en Tagua. El sitio Sozote de Rocafuerte se ha convertido en el punto geográfico de la provincia que se dedica a la elaboración de artesanías en Tagua, hace 16 años aproximadamente. La Tagua no es un nuevo renglón económico para el país. Ha sido utilizada en la manufactura de los botones desde la segunda mitad del siglo XIX, es decir, 1850, y por más de 50 años fue comercializada en Europa y el resto del mundo exclusivamente por la famosa Casa Tagua alemana, que tenía locales en varios puertos ecuatorianos. Las artesanías manavitas son muy hermosas, elaboradas con mucha paciencia y dedicación. Me siento orgullosa de ser esta provincia de gente emprendedora y creativa. Sin embargo, considero que las artesanías elaboradas en nuestra provincia de Manabí no son bien pagadas. Muchos artesanos consideran que las elaboraciones, ya sean sombreros de paja toquilla, ollas de barro o artesanías elaboradas en Tagua, en nuestro país no son bien pagadas. Se venden a un precio muy económico, en comparación del precio que lo podrían vender en el extranjero. Muchas personas consideran que elaborando un sombrero de paja toquilla, vendiéndolo en $200 o $300, no es nada a comparación de que en otros países lo pueden pagar hasta en miles de dólares, considerando el trabajo y la paciencia y el tiempo que lleva a elaborar un sombrero de paja toquilla.